La situación es grave en materia de salud, no es solamente por falta de recursos, leyes sobran, desarrollos normativos los que quieras, pero no hay una conciencia de que este derecho fundamental es sagrado y que por encima de todo debe estar la ética en todos los tratamientos, los procedimientos, los procesos, y que los actores del sistema, aprovechándose de fallas estructurales y fallas de regulación, han generado grandes riquezas a costa de los impuestos y de los muertos que van por el sistema de salud colombiano. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra a nuestros asistentes, yo quería preguntarle al doctor Reynolds lo siguiente y un poco para provocar una discusión. En un escenario de recursos finitos y en un escenario como el que usted pone, que a mediados de este siglo, pues hasta el derecho al agua, que nadie cuestiona, pues mejor dicho, si no hay agua, pues ni pensemos en el resto. Pero con los adelantos científicos que llevan a tener una expectativa de vida muchísimo mayor y con tecnologías que sirven para prolongar la vida de las personas, aún estando inconscientes, asumiendo una serie de costos que alguien tiene que sufragarlos. La tecnología al servicio del ser humano, y adicionalmente con lo que viene, que nuestros países están tendiendo hacia el envejecimiento. No tenemos ya esas cohortes de población joven que contribuyan para sostener a una población menor, sino que va a ser la pirámide al contrario. ¿Cómo desde un escenario de ética y de viabilidad considera el mundo científico que debe manejarse toda esta tecnología al servicio del ciudadano y de los países para proteger los derechos fundamentales, pero en un tema de equilibrio ético, equilibrio financiero, equilibrio humano? Sí, en la parte de salud tenemos que pensar que en el mundo entero pues no se sabe qué va a hacer. No han podido llegar los Estados Unidos, parecía que tenían un sistema de salud casi perfecto. Hoy día tienen problemas gigantescos. Europa por el otro lado, América Latina, en fin, todos los continentes y el mundo entero está preocupado qué va a pasar con la salud. Aún la parte más complicada de todo esto es que la tecnología va por la mitad de toda esta parte de salud. Y esa tecnología está en un desarrollo verdaderamente impresionante y esto también no deja que se puedan hacer planes ni siquiera a mediano plazo, porque es tan rápido los cambios que existen tecnológicos que obviamente van a dar a todas estas maravillas de la escanografía, de todos estos elementos que es imposible con los sistemas actuales poder estar a la vanguardia o ligeramente cerca a ella para poder aplicar, para poder tomar decisiones de nuevas drogas, nuevos equipos, nuevos sistemas de diagnóstico, de tratamiento. Así es que el mundo, a pesar de todo esto, según las últimas estadísticas,
vuelvo a repetir lo que dije ayer, comenzamos el siglo pasado con 47 años, que era la expectativa de vida. En este momento en Colombia estamos en 78, ¿no? 78, en los países desarrollados están en los 80, así es que no podemos decir que estamos lejos de esas condiciones, que las personas que hoy día tienen 16 años vivirán hasta los 120 años, que los niños que tienen 5 años van a vivir hasta los 140 años, y en condiciones que probablemente el Alzheimer, el Parkinson, el SIDA, todo eso, con toda esta nueva medicina, pues probablemente estarán exentos, aparecerán nuevas enfermedades, pero de todas maneras el hombre va a cambiar totalmente su vida, tanto porque van a tener menos posibilidades de enfermedades, sino que también tiene que comenzar a pensarse qué se va a hacer con personas que hoy día a los 45 años ya no las reciben en ninguna parte, porque son personas que ya para las empresas ya no tienen posibilidades de mejorar las condiciones. Todo esto pues va a crear una sociedad tan diferente. ¿Estamos preparados para ello? Muchas gracias. Doctora Diana, 2 minuticos, cuéntenos una cosa. En materia de salud, ¿de qué se queja la gente en la Procuraduría? Bueno, lo primero que tengo que decir es que a la gente, a las personas, al usuario, al paciente, no le interesa qué o cuál modelo. Le interesa que lo atiendan bien, que lo atiendan a tiempo, que le diagnostiquen, que le entreguen los medicamentos, que le den los cuidados que le corresponda por ley. Hay 2 extremos de quejas. Las principales quejas son por morosidad de las EPS en asignarles una cita, en autorizarles un procedimiento para que la IPS se lo pueda autorizar. Trasplantes que esperan, cirugía por ejemplo, de apendicitis, que toca que se quejen para que el paciente corra, para que lo atiendan porque falta la autorización de la EPS. Entonces, ese es un tipo de quejas, son constantes. Las EPS que más se quejan, de las EPS que más se quejan, coincide con el listado de hoy, ¿sí? Salucop, por ejemplo, es una de las que más nos llegan quejas. Otro tipo de quejas que no tienen nada que ver con el derecho esencial de la salud, pero que lamentablemente se las toca mandarlas a las EPS, toca por ejemplo con las terapias alternativas, las terapias ABA. Se inventaron una serie de instituciones prestadoras de salud, entre comillas, que inducen una serie de tutelas para que a las personas les atiendan sin ningún sustento científico en una serie de terapias alternativas, y que como eso no está en el modelo de salud ni en el plan de salud, toca que las meten por tutela. El Ministerio de Salud ha hecho estudios, ha traído científicos, les han dicho al país que las terapias ABA no tienen sustento científico, pueden ser paliativos, pueden ser distractores, tranquilizadores. Ejemplos: equinoterapia, delfinoterapia, aromaterapia, lodoterapia, y como no hay tarifa para eso, es lo que digan, 20 millones, 30 millones. Ese es un desangre también que le hacen al sistema. Entonces miren hacia dónde va el tema de la ética.
Y hay sitios donde se concentra esto. Barranquilla es un foco de atenciones de terapias ABA. Entonces tengo los dos extremos, la tutela que me llega porque no han atendido al paciente que efectivamente necesita un derecho a la salud, la tutela o la queja directa, un derecho esencial de salud. Y la tutela de estos extremos, como le pongo el ejemplo de las terapias ABA. Me llegan otras de pañales, de proteínas, de complementos alimenticios. Son escasas, pero ya en estos días vi una tutela que al adulto mayor, al enfermo mental y al niño hay que darles esa serie de complementos que no estaban inicialmente, no están tampoco en el listado de lo que debe otorgar las entidades de salud a los pacientes. Me llegan me llegan solicitudes por cuidadores. En otros países del mundo desarrollados, muy desarrollado está este tema de los cuidadores, lo hemos visto, doctora Ligia Elena, cuando hicimos el máster de seguridad social, hay instituciones públicas encargadas no solamente de formar, sino de suministrar cuidadores. En unos casos tiene costo, en otros no, depende de la capacidad. Pero aquí es por tutela, que me manden un cuidador, una enfermera 24 horas para esto. Tutelas por traslados de toda la familia, no solamente del paciente y un cuidador, sino de toda la familia cuando el tratamiento no se puede hacer en un sitio. En fin, nos llega de todo, pero lo principal que llega es por morosidad, porque no autorizan trámites, no autorizan procedimientos ni nada, porque es la EPS que define cuándo, dónde y cómo se va a atender un servicio de salud que tiene una orden urgente de un médico que le dice que esta situación es crítica o si no peligra la vida del paciente, entonces le toca ir a la Procuraduría, llamar, poner, y yo llamo enseguida a todas las instituciones para que al paciente lo atienda. Lo hacemos como de urgencia para que el paciente no se nos quede en la queja. Bueno, quisiera darles un corto espacio por lo avanzado para que podamos dar clausura a nuestro foro. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún aporte que respetemos un tiempo corto, bienvenida a la participación. Adelante, si quiere se presenta. Gracias, mi nombre es Jaime Díaz, soy profesional de la Contraloría en la Gerencia Meta. Mi participación en esta mesa tiene que ver con lo siguiente, es que me preocupa que dentro de los diagnósticos que se hacen desde la Contraloría y la Procuraduría nos vean como instituciones que estamos rezagadas frente a toda esa delincuencia, todo ese delito que hay. Yo quisiera saber si es que nuestras instituciones en este momento no tienen las herramientas suficientes. Yo quisiera saber después de estas transformaciones que han tenido en los últimos años, si efectivamente es que ese delito del que nos han hablado acá, que nos planteaba por ejemplo la señora procuradora y nuestra vicecontralora, del manejo de los recursos públicos, estamos muy rezagados todavía, y cuál es el nivel de articulación que tenemos dentro de las instituciones, porque si algo nos deja este foro y el seminario la semana pasada es que es necesario el espacio de articulación entre las instituciones del Estado y en este caso los que ejercemos el control y la investigación, el trabajo por ejemplo de la Fiscalía con ustedes. Yo quisiera saber si de pronto esos niveles de roces que se han generado en los últimos años son los que han dificultado el trabajo de nuestras instituciones frente a esos temas, o es que la misma organización del Estado y nuestras herramientas son las que no han permitido, digamos, un ejercicio efectivo, aunque reconozco que efectivamente sí se ha hecho un gran esfuerzo. Pero sí quisiera escuchar de parte de ustedes algo sobre ese tema. Gracias. Bueno, hubo un momento en
en que la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría teníamos un convenio tripartito para atacar esta problemática conjuntamente. Por una u otra razón, no actuamos, no seguimos con ese comité tratando estos temas, sino otros, por decirlo así. Las denuncias penales constantemente se están poniendo, Contraloría está actuando, Procuraduría está actuando, hay investigaciones en curso, más de unas 500 en temas de salud, ha habido destituciones, gerentes de hospitales, bueno, mucha serie de investigaciones, pero es tan alto el volumen, como les digo, de agresión a los recursos y al sistema como tal, que uno quisiera tener mucha más fortaleza para poder atacar esta problemática, que no solamente se ve en la salud, pero sí es muy grave en la salud, puesto que hay una serie de vacíos, una falta de regulaciones, faltas de controles por el mismo organismo de inspección, vigilancia y control, que es la Superintendencia de Salud, que no permiten llegar inmediatamente a la problemática, pero estamos trabajando y lo hemos hecho en muchos casos conjuntamente con la Contraloría General de la República. Yo quisiera añadir lo siguiente, yo creo que no solo ha sido un esfuerzo, hay unos logros absolutamente impresionantes, también un avance grande en las competencias de la Contraloría para abordar temas técnicos, análisis financieros, en algunos casos donde se ha requerido contar con el aporte de personas conocedoras de cada uno de los temas. Son muy disímiles los temas en los cuales la Contraloría ha hecho unos pronunciamientos con unos sustentos técnicos bien fundamentados e importantes. No es sino que repasemos lo que han sido funciones de advertencias en materia de salud, medio ambiente, minería, educación, las publicaciones, en los mismos procesos de responsabilidad fiscal cuando se tienen que abordar y tiene que decirse si en un caso el tema es A o B, eso tiene un trasfondo de unos soportes importantes. El camino es largo porque el chip hay que cambiarlo, hubo que cambiarlo, porque eso no lo impone, no es porque antes de mí el diluvio, antes de esta administración el diluvio, antes de la Contralora Moler el diluvio, no. También es cierto que la tecnología es cambiante, el reto, las formas que va tomando la corrupción, el desvío de recursos. Antes ustedes han oído decir a la Contralora Morelli, es que yo antes se llegaba a una auditoría y se pedía la fotocopia o el libro de actas o el libro de contabilidad en sus mayores, y era los libros así, se tomaba la fotocopia. Hoy en día, en tema de cero papel y digital, eso está en los computadores, la misma facturación de la DIAN se hace a través de tema digital. Entonces, se toman simplemente las copias del computador para tener la prueba adecuada, por decirlo menos, o cuando se requiere la prueba del agua contaminada, entonces la Contraloría ha tenido pronunciamientos sobre tema de aguas, haciendo el análisis del agua. Lo mismo para saber si la arena tiene o no el contenido X carbón, pues la prueba correspondiente. Es decir, es que son tantos los temas, porque es mirar el recurso público, a dónde se dirige, y pues obviamente es un Estado que está presente en muchísimos ámbitos. Entonces, sí nos impone un esfuerzo grande. Por eso en las concertaciones de todos nosotros hay un porcentaje que es, en la ley dice que tiene que haber un mínimo de autocapacitación. Tenemos que estar al día de todo esto, no tenemos que esperar que nos llegue. Tenemos que ir por ellos y estudiar y leer y estar al día y formarnos todos los días, porque si no nos quedamos atrasados.
Esto es una parte de eso, de poder reforzar nuestras competencias. Y siempre, siempre, los delincuentes van mucho más rápido que el Estado, infortunadamente. Entonces, el reto es muy grande. ¿Tenía por allá una pregunta? La situación es grave en materia de salud, no es solamente por falta de recursos, leyes sobran, desarrollos normativos los que quieras, pero no hay una conciencia de que este derecho fundamental es sagrado y que por encima de todo debe estar la ética en todos los tratamientos, los procedimientos, los procesos, y que los actores del sistema, aprovechándose de fallas estructurales y fallas de regulación, para prolongar la vida de las personas, aún estando inconscientes, asumiendo una serie de costos que alguien tiene que sufragarlos. La tecnología al servicio del ser humano, y adicionalmente con lo que viene, que nuestros países están tendiendo hacia el envejecimiento. No tenemos ya esas cohortes de población joven que contribuyan para sostener a una población menor, sino que va a ser la pirámide al contrario. ¿Cómo desde un escenario de ética y de viabilidad considera el mundo científico que debe manejarse toda esta regulación? Han generado grandes riquezas a costa de los impuestos y de los muertos que van por el sistema de salud colombiano. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra a nuestros asistentes, yo quería preguntarle al doctor Reynolds lo siguiente y un poco para provocar una discusión. En un escenario de recursos finitos y en un escenario como el que usted pone, que a mediados de este siglo, pues hasta el derecho al agua, que nadie cuestiona, pues mejor dicho, si no hay agua, pues ni pensemos en el resto. Pero con los adelantos científicos que llevan a tener una expectativa de vida muchísimo mayor y con tecnologías que sirven